Hola niños, buenos días. Me da mucho gusto que hoy hayan reunidose también en la escuelita dominical. Como siempre saben, hoy vamos a aprender un tema por medio de la Biblia. Pero antes de iniciar, vamos a cantar una alabanza. Josué el conquistador, ejércitos venció y Jericó cayó cuando el pueblo gritó. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. Contigo yo estaré. Contigo yo estaré. La promesa que Dios le dio a Moisés, una tierra en la que fluye leche y miel. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. 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 ¿Sí escucharon la alabanza, niños? Sí, espero y les haya gustado. Hoy, como siempre, saben, antes de iniciar, vamos a orar juntos. Agachamos nuestra cabecita y juntamos nuestras manitas. Dios santo, amado, misericordioso, tú que nos has permitido también el día de hoy reunirnos en la escuelita dominical, ayúdanos que por medio del estudio de hoy podamos tener la lección para nuestra vida. Que el tema que vamos a escuchar hoy podamos guardarlo en nuestros corazones. También te pedimos que gobiernes este tiempo en que se predica tu palabra, que gobiernes los labios del que predica y que nos puedas cada día dar el tiempo también para poder aprender siempre tu palabra durante toda nuestra vida. Que desde niños hasta que seamos adultos podamos confiar en tu palabra. Guarda este tiempo. Dejamos todo el tiempo de esta reunión en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Niños, hoy yo quiero que volvamos a aprender sobre la palabra de Dios.
¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada con el maestro Álvaro? El maestro Álvaro la semana pasada les enseñó algo muy importante, ¿recuerdan? Aprendimos sobre Josué y el pueblo de Israel que cruzó el Jordán, ¿verdad? Por eso nosotros, el maestro Álvaro nos dijo que no faltáramos en esta reunión, ¿verdad? ¿Recuerdan, niños? Sí, ¿verdad? Yo sé que recuerdan bien. El maestro Álvaro nos dijo que no teníamos que faltar ninguno de nosotros para que pudiéramos aprender continuamente la historia de Josué, ¿verdad? Hoy vamos a aprender qué fue lo que hizo el pueblo de Israel después de que cruzaron el Jordán. Como saben, con el maestro Álvaro aprendimos esto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Pero después de que cruzó el Jordán, ¿qué dice la Biblia? Que ellos llegaron a una llanura de Jericó, ¿verdad? La continuación de nuestro tema es esto, que cruzaron el río del Jordán y llegaron a la llanura de Jericó. Pero al llegar a la llanura de Jericó, como saben bien ustedes, niños, el pueblo de Israel no solo había cruzado el río del Jordán, ¿verdad? También había cruzado otro. ¿Saben cuál era? El Mar Rojo, ¿verdad? El Mar Rojo también lo aprendimos, ¿verdad? ¿Recuerdan con qué maestro aprendimos esto? ¿Sí recuerdan? El maestro Fernando nos explicó esto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Pero, como les dije, al llegar a la llanura de Jericó, el pueblo de Israel estaba muy, muy feliz porque ellos habían cruzado el río del Jordán. Por eso nosotros, al llegar a este tema donde dice que cruzan el río del Jordán y llegan a la llanura de Jericó, la Biblia dice que lo primero que hicieron el pueblo de Israel fue, ellos celebraron la Pascua en este lugar, en la llanura de Jericó, ya que ellos habían vivido durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Lo primero que hizo Josué fue celebrar la Pascua allí. Por eso Josué celebró la Pascua y estaba muy agradecido con Dios. Pero, ¿por qué estaría agradecido y por qué celebraron la Pascua? Porque ellos recordaron que hace 40 años ellos habían sido liberados de Egipto, ¿verdad? Esto, como ven aquí en este dibujo, niños, vean. Recuerdan, ¿verdad? Este tema lo aprendimos también con un maestro. ¿Saben cuál maestro fue? Maestro José Luis, ¿verdad? Nos enseñó las 10 plagas. Por eso este perrito también recuerda, sí, fue con maestro José Luis que aprendimos este tema. Aprendimos este tema porque el pueblo de Israel con esta 10ª plaga fue liberado, ¿verdad? Al salir del pueblo de Egipto, ellos salieron porque ellos celebraron la Pascua, ¿verdad? Nosotros también, miren. Dice la Biblia que ellos, al llegar a la tierra de Canaán, también vimos esto con maestro Natanael, ¿verdad? ¿Por qué hacemos un resumen de todos estos acontecimientos? Porque el cruzar el Jordán va a haber muchos acontecimientos que ellos recordaron, ¿verdad? Ellos habrán recordado, nosotros comimos ya, vamos a comer de los frutos de la tierra que Dios prometió. ¿Por qué? Porque ellos, al cruzar el Jordán, la Biblia dice que ellos llegaron a esa llanura de Jericó, ¿verdad? Y al llegar a la llanura de Jericó, también dejaron de comer, dice, el fruto, ¿verdad? Perdón, dejaron de comer el maná, el pan del cielo. Por eso, como pasaron 40 años, cesó el maná y empezaron a comer el fruto de la tierra de Canaán. Por eso, niños, pensando en nuestro tema de hoy, el tema de hoy es el muro de Jericó que fue derrumbado. Nosotros cada día hemos aprendido con los maestros diferentes, ¿verdad? ¿Por qué yo les hago este resumen de varios temas que aprendimos? Porque al llegar ahí, a la llanura de Jericó, Dios dejó de que dejara caer ya el maná del cielo.
y ellos ya iban a empezar a disfrutar la parte de la tierra de Jericó, ¿verdad? Pero para poder ellos obtener esta tierra de Jericó, tenían que conquistar, ¿verdad? A una ciudad. Miren, aquí. La Biblia dice que el pueblo de Israel, después de que cruzaron el Jordán, las personas de Jericó estaban todos encerrados en esa ciudad llamada Jericó. Esos muros dice que eran muy, muy grandes y muy, muy anchos. Y entonces las personas de Jericó cerraron las puertas porque tenían miedo. ¿De quién tenían miedo ellos? Tenían miedo porque sabían que el pueblo de Israel iba directo hacia esa ciudad. Porque ellos habían oído antes que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, que todos los egipcios, el faraón y todos habían muerto. También recordaron que un rey llamado Sehón y Og, reyes de los amorreos, habían sido también vencidos por ellos. Por eso el pueblo de Jericó, todos estaban con mucho temor. Tenían miedo de que llegara allí el pueblo de Israel, porque sabían que si llegaba ahí, iban a ser también conquistados ellos. Pero ¿por qué ellos tenían miedo? ¿Le tenían miedo al pueblo de Israel? No, ¿verdad? Porque en sí, los reyes de Jericó y de los otros amorreos sabían que detrás del pueblo de Israel estaba Dios con ellos. Más que el pueblo de Israel que fuera poderoso o fuerte, sabían que era Dios quien estaba con ellos. Aquí miren en la pantalla, en Josué capítulo 5, versículo 1, vamos a leer este versículo juntos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. Aquí está diciendo que era el pensamiento y el corazón de los reyes de los amorreos, ¿verdad? Ellos sabían y oyeron cómo Jehová, aquí dice, ¿verdad? Cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. O sea, ellos sabían claramente que detrás del pueblo de Israel siempre estaba Dios, ¿verdad? Era quien peleaba sus batallas. Por eso, pero les dije, ¿verdad? Que el pueblo de Israel llegó ahí a Jericó, pero estaban los muros, ¿verdad? Esos muros eran muy, muy anchos. También estaban cerradas las puertas. Por eso Josué no sabía cómo iba a poder conquistar esa ciudad. Por eso Dios habló a Josué. Josué, tú no tengas temor, ¿verdad? Aquí la Biblia dice, en Josué capítulo 6, versículo 2 al 5, también vamos a leer juntos este versículo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí Dios le está diciendo a Josué, ¿verdad? Mira, Josué, tú solo vas a hacer esto. ¿Qué era lo que tenía que hacer Josué atentamente aquí? Era prestar mucha atención, abriendo su oído, ¿verdad? Que pusiera atención cómo iba a hacer la obra Dios de derrumbar ese muro de Jericó. Entonces, aquí está diciendo el orden, ¿verdad? En que tenía que ir el pueblo de Israel y cómo tenían que hacer cada día, ¿verdad? Aquí dice, todos los hombres de guerra, está subrayado, ¿verdad?
todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, ¿verdad? Quiere decir que los soldados irían al frente primero. Después dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Significa que después de soldados irían también sacerdotes tocando bocinas. Y dice, y delante del arca, ¿verdad? Después de los sacerdotes que tocaban los 7 cuernos, iría el arca, ¿verdad? Y al final, soldados también. Aquí por eso yo puse unas imágenes, unos muñequitos, si los ven. Está enseñándonos, ¿verdad? Dice que ellos tenían que hacer así. Por eso Josué tenía que poner mucha atención, ¿verdad? Para que pudiera hacer la obra tal como Dios le había dicho. Que no tenía que poner ni quitar nada, solamente obedecer a lo que Dios le ordenó, ¿verdad? Pero mire, aquí, en la Biblia dice que el muro de Jericó era tan ancho que hasta personas podían vivir ahí en ese muro. Ese muro era tan ancho que las personas podían tener sus propias casas allí. Por eso Josué, al ver este muro, se preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo podremos conquistar así? Pero ¿qué tenía que hacer Josué nada más? Escuchar y obedecer atentamente a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Por eso, nosotros, mire, aquí en Josué capítulo 6, versículo 10, también vamos a leer juntos este versículo. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Dar la vuelta, ¿verdad? Cada día. Pero lo tenía que hacer en sumo silencio nada más. Por eso, el silencio era lo que Dios quería del pueblo de Israel, obediencia. Escuchar y obedecer nada más, ¿verdad? Caminar dando ahí sus vueltas sin hacer más nada. Por eso, ya empezaron el primer día, ¿verdad? Estaban dando el primer día, la primera vuelta. Así pasó el segundo día, también dieron una vuelta. Tercer día, también dieron otra vuelta. Pero las personas de Jericó, al verlos, seguramente se estuvieron burlando de ellos, ¿verdad? ¿Qué hacen estos judíos? ¿Qué hacen estos israelitas dando vueltas allí? ¿Qué acaso piensan solamente marearse o dar vueltas allí? Por eso, al ver este hecho, ya pasaron así dando vueltas, ¿verdad? Una vuelta cada día durante 6 días ellos estuvieron haciendo así. Por eso, al llegar al 6º día, ellos, viendo la ciudad, ¿qué pasa? Ya van 6 días, pero otros dirían, vamos a seguir obedeciendo a lo que Josué nos dijo. Porque al obedecer a Josué, estamos obedeciendo a Dios. No importaba que aunque ese muro no se estrellaba, ni siquiera se le caía una piedra pequeña, ¿verdad? El punto es que ellos tenían que seguir obedeciendo a lo que Josué dijo, porque Dios le dijo así a Josué, ¿verdad? Entonces, aquí, como les dije, Josué capítulo 6, versículo 10, la parte subrayada roja, dice, hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis, ¿verdad? Ellos tenían que esperar a la voz de Josué, ¿verdad? Tenían que escuchar atentamente cuando Josué dijera, vamos a gritar, entonces gritarían, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, aquí en Josué, capítulo 6, versículo 15 y 16, primero, vamos a leer 15 y 16. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad, de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20, yo les leo nada más. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, ¿verdad? Así, Dios le había dicho a Josué, ¿verdad? El día séptimo, recuerden niños, el día 7 tenían que dar 7 vueltas, ¿verdad? Y al terminar las 7 vueltas, tenía que gritar, ¿verdad? Por eso, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Que Josué dijera, griten, ¿verdad? Y entonces cuando hizo esto, ¿qué fue lo que pasó? Gritaron, ¿verdad? ¡Ah! Y en ese momento cayeron los muros de Jericó. La razón es porque sabemos bien, ¿verdad? Que fue Dios quien hizo la obra. No fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente obedeció a lo que dijo Dios por medio de Josué, ¿verdad? El pueblo de Israel solamente tenía que hacer tal como decía. Pero nosotros, niños, vamos a pensar sobre nuestro tema que hoy estamos aprendiendo. Piensen, niños, si ustedes hubieran sido estos israelitas que estaban ahí frente al muro, ¿ustedes cómo habrían derrumbado ese muro? Si vemos con nuestra propia idea, podríamos llegar a pensar cosas, ¿no? Oh, yo hubiera llevado allí una máquina para derrumbar ese muro, ¿no? Otros, yo habría puesto ahí unos misiles. Pero Dios, ¿qué dice en la Biblia? Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Vamos a leer este versículo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí en Isaías está diciendo que la idea del hombre y la idea de Dios es totalmente distinta, ¿verdad? Por eso, niños, nosotros, con nuestro propio pensamiento, también podríamos llegar a tener la duda, ¿verdad? ¿Cómo solo por dar vuelta se cayeron los muros? Pero lo que Dios aquí buscaba nada más una cosa, era obediencia, ¿verdad? Lo que quería Dios era que obedecieran y escucharan atentamente a lo que Dios había ordenado por medio de Josué. Por eso, niños, como saben, el tema de hoy es los muros de Jericó que fueron derrumbados, ¿verdad? Entonces, niños, antes de que yo haga un pequeño tiempo de pregunta y respuesta, yo quiero que memoricemos el versículo que aprendimos con el maestro Álvaro. Sí, recuerdan, ¿verdad? Que maestro Álvaro dijo que si no memorizaban, los maestros que van a estar con ustedes o sus papás van a checar, ¿verdad? Van a notar si ustedes realmente memorizaron o no. Por eso, los que sí memorizaron sabrán muy bien el versículo, ¿verdad? Por eso, el versículo de la semana pasada fue Santiago, capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? ¿Lo recuerdan, niños? Sí, yo sé que lo recuerdan todos. Por eso, vamos a memorizar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí, niños? ¿Lo recuerdan? Sí, yo sé que sí, ¿verdad? El niño que guarda los versículos es el niño que tiene el corazón como Josué, ¿verdad? Que escuchó muy bien la voz de Dios, la guardó y la obedeció, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros memoricemos. Aquí está, ¿verdad? El versículo, miren, ¿lo recuerdan bien? Por eso, niños, cada versículo que los maestros nos dicen que lo memoricemos, debemos de tratar de guardarlo. Yo sé que a veces se nos puede olvidar, ¿no? Porque a veces los maestros escogemos versículos muy grandes, ¿verdad? Pero debemos de tratar de guardar los versículos, ¿sí?
El versículo para esta semana que ustedes deben de memorizar. Aquí está, mire. Espero también puedan memorizarlo y aprenderlo con el siguiente maestro que sigue. Vamos a checar 2 veces este versículo leyéndolo y espero y lo podamos memorizar durante esta semana para que el próximo domingo nosotros podamos escuchar. Aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 30. Vamos a leer. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es muy fácil, ¿verdad? Otra vez, vamos a checar. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Sí, niños? ¿Sí? ¿Podrán memorizarlo? Yo sé que sí, ¿verdad? Por eso, miren, niños, yo quiero que tengamos una actividad sobre unas preguntas. Aquí están 10 preguntas, ¿verdad? 10 preguntas de repaso sobre el tema. El tema de los muros de Jericó es muy corto, ¿verdad? Parece que es muy corto. Pero al ser corto, espero y podamos contestar estas 10 preguntas. Al final, cuando hayamos contestado estas 10 preguntas, vamos a ver qué acontecerá si contestamos correctamente las 10. Vamos a checar la primera. Aquí dice, la primera, ¿qué protegía al muro? ¿Qué protegía a Jericó? ¿Qué era lo que protegía a Jericó? ¿Recuerdan, niños? ¿Qué era? Era un inmenso muro, ¿verdad? Recuerden, niños, lo que protegía a Jericó era un muro inmenso, muy ancho, ¿verdad? La segunda, ¿qué hacía la gente de Jericó para protegerse? ¿Qué hacían? ¿Recuerdan? Yo les dije al inicio, ¿verdad? ¿Qué habían hecho ellos por miedo de que sabían que el pueblo de Israel venía? Cerraron las puertas, ¿verdad? Tenían bien cerradas las puertas de la ciudad. Por eso, esta es segunda, ¿verdad? Espero y sus mamás o sus papás o también los maestros estén checando que ustedes estén contestando bien, ¿sí? La tercera, ¿cuál era el trabajo de Josué? ¿Recuerdan qué era lo que tenía que hacer Josué con el pueblo de Israel? ¿Qué era? Él era el líder del pueblo de Israel. Después de que murió Moisés, lo aprendimos, ¿verdad? Que su sucesor fue Josué, ¿verdad? Era el siguiente guía o líder del pueblo de Israel. Esta siguiente pregunta, ¿quiénes iban primero y al último cuando los israelitas marcharon alrededor de la ciudad? Recuerdan, les dije el orden, ¿verdad? Primero iban, ¿quién? Soldados, ¿verdad? Y al final, ¿quién era? Soldados también, ¿verdad? Soldados al frente y soldados en la parte última de el campamento de Israel, eran los que marchaban, ¿verdad? Entonces, otra pregunta muy fácil. ¿Qué grupos de sacerdotes marcharon entre los soldados? Recuerdan, ¿verdad? Les voy a dar una pista. La primera les dije que eran 7 sacerdotes, ¿verdad? Que tocaban la bocina, ¿verdad? Y detrás de ellos, ¿quiénes iban? Los que cargaban el arca de Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta sería los sacerdotes de trompetas y los que llevaban el arca de Dios. ¿Sí recuerdan, niños? Espero estén poniendo atención. Aquí, mire, la siguiente. ¿Qué hicieron los israelitas los primeros 6 días que atacaron a Jericó? ¿Recuerdan qué hicieron? Dieron una vuelta, ¿verdad? ¿Qué hicieron entonces durante 6 días? Estuvieron dando también una vuelta cada día, ¿verdad? Aquí dice, marcharon alrededor de la ciudad una vez por día, ¿verdad? ¿Es difícil las preguntas? Espero que sean fáciles. Esta siguiente, miren. ¿Cómo dijo Josué a los que marcharon los israelitas? ¿Cómo les dijo Josué a los que marcharon? ¿Cómo les dijo? Cuando den la vuelta, ¿qué tienen que hacer ellos? Hacerlo en silencio, ¿sí? No se tenía que oír nada.
solamente las bocinas y el marchar de los soldados nada más, ¿verdad? No tenían que decir nada de su boca. O sea, enseñaba que tenían que guardar silencio, ¿verdad? El silencio es muy importante que nosotros también lo sepamos guardar también. Cuando escuchamos la palabra de Dios y escuchamos en silencio, podemos escuchar atentamente y guardar la palabra de Dios también, ¿verdad? Aquí, ¿cuántas veces marcharon los israelitas alrededor de Jericó el séptimo día? Espero que el niño José Luis o el niño Álvaro puedan contestar, ¿no? O también Tadeo puede contestar esta pregunta. Ya vimos que el primer día una vuelta, ¿no? El sexto día también una vuelta. Entonces, el día séptimo, ¿cuántas vueltas dieron? Dieron 7, ¿verdad? 7 vueltas dieron. Y después de que dieron las 7 vueltas, la Biblia dice, ¿verdad? Ellos hicieron puntualmente, ¿verdad? Por 7 veces que dieron vueltas, se hizo la obra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes y los soldados justo antes de que cayeran los muros? ¿Recuerdan qué hicieron? ¡Ah! ¿Verdad? Gritaron y tocaron las trompetas y de esa manera cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Pero esta es la pregunta más importante y espero que todos puedan contestarla y sus maestros o sus papás les darán un dulce al terminar la reunión. ¿Quién hizo caer los muros de Jericó? ¿Quién lo hizo? ¿Recuerdan, niños? ¿Quién fue? Sí, yo sé que saben bien. Fue Dios. Fue Dios quien hizo esta obra. ¿Entienden, niños? Y al haber contestado bien esta pregunta, ustedes también, ¿qué pudieron ver? Cómo se derrumbó ese muro de Jericó, ¿verdad? Solo por haber contestado bien las preguntas que aprendimos, ¿verdad? Por cada respuesta correcta que hicieron, fue haber derrumbado ese muro de Jericó. También nosotros, cada vez que tengamos algún problema, cuando oramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, escuchando atentamente el estudio de la Biblia, podemos llegar a confiar en Dios como lo hace, ¿verdad? Lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, niños, mire, aquí está un niño, ¿verdad? Un niño también, al igual que ustedes, también tenía el interés y el deseo de querer aprender más sobre la Biblia, ¿verdad? Pero yo voy a ver a ustedes, yo estoy viendo sus caras de ustedes ahora. Yo voy ahora a hacer un pequeño tiempo de actividad corto. Yo voy a ver qué tanto pusieron atención ustedes. Yo voy a decir, mire, aquí, ¿saben quién es él? Es Josué, ¿verdad? Josué ahora quiere ver si ustedes van a ser buenos soldados. Si serán soldados que oyen la voz de Josué o no la escuchan. Por eso, yo voy a hacer una actividad, mire. Yo cada vez que diga Josué dice, ustedes tienen que hacer lo que dice Josué, ¿entienden? Pero cuando yo omita la palabra Josué y solo diga otra palabra que hagan, ustedes no deben de hacer. ¿Entendieron? Por eso, si ya entendieron, ahora yo voy a checar. A ver, Josué dice, levanten las manos arriba. Ahora Josué dice, ponga las manos a los lados. Ahora, levante la mano derecha. Ay, niños, yo les dije que cuando diga Josué tienen que hacer, pero algunos se equivocaron. Yo solo dije, levante la mano derecha. Quité la palabra Josué dijo, ¿verdad? Por eso tienen que poner más atención. Otra vez, Josué dice, alce mano derecha. Así, Josué dice, ¿verdad?
Josué dice, mueva su brazo 2 veces. 1, 2. ¿Sí? Josué dice, agache su cabeza. Sí, tiene que agachar cabeza, ¿verdad? Ahora, levante los 2 brazos. ¡Oh, bravo! Muy bien. Yo vi que ahora todos pusieron atención. No se equivocó ninguno. Todos obedecieron. Aquí, yo les hice este pequeño tiempo de actividad, ¿verdad? Para ver qué tanto escuchaban. El punto era obedecer a lo que decía Josué, no lo que dijera ¿quién? El hombre, ¿verdad? Por eso, cuando escuchamos la voz de Josué, dice, es escuchar la voz de que Dios hablaba, ¿verdad? Así nosotros, niños, por medio de esta actividad pudimos aprender qué tan importante es saber escuchar y obedecer, ¿verdad? Por eso hoy aprendimos sobre los muros de Jericó que fueron derrumbados. Espero y podamos haber aprendido algo sobre este tema. Vamos a terminar con oración, ¿sí? Agachamos nuestra cabecita y oremos. Señor Santo, te damos muchas gracias porque hoy nos permitiste aprender de tu palabra. Ayúdanos a poder vivir el resto de nuestras vidas buscándote cada día más, Señor. Que podamos volver a venir el próximo domingo y que podamos reunirnos continuamente. Ayúdanos a poder guardar cada día el versículo que nos enseñan los maestros y que podamos llevar a cabo bien tu trabajo. Te damos muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén.